Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a su programa favorito que ustedes no se pierden, que es Temas Selectos de Generación de Ganadores. El día de hoy les tenemos un tema que es padrísimo y que seguramente a ti y a mí nos interesa mucho, porque ¿cuántas veces tú has conocido personas que no conocen a Papá Dios? Por ejemplo, tienes familiares, primos, tíos, abuelitos, o a lo mejor vecinos, o a lo mejor compañeros de la escuela, incluso tus mejores amigos no conocen a Papá Dios, y a veces pues nos da pena o no sabemos cómo acercarnos a ellos y hablarles acerca de Dios, acerca del sacrificio de Jesús en la tierra por amor, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta trabajo, pero si quieres que se te haga más fácil, quédate aquí porque te daremos unos grandes tips. Y como cada domingo vamos a empezar orando, ¿sale? Así que pónganse de pie y cierren sus ojitos y repitan conmigo: Papá Dios, muchas gracias por este hermoso día. Gracias porque tú estás aquí en medio de esta clase. Gracias porque aunque la tomamos a través del internet, tú, Señor, nos enseñas grandes cosas. Muchas gracias por tu amor. Te amo mucho, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora llegó el momento de que con todas tus fuerzas lo alabes. Tiempo
Hola niños, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto verlos. ¿Estamos listos para aprender nuevamente de la palabra de Dios? Nosotros estamos felices de verlos y de saber que están ahí con todo su corazón dispuestos a aprender. Oigan, ¿ustedes alguna vez han recibido una noticia? Cuando tú recibes una noticia que te hace muy feliz, ¿qué quieres hacer? ¿Guardártela para ti solito o quieres que todos sepan acerca de lo que te ha pasado o de la noticia que recibiste? Sí, ¿verdad? Nosotros queremos que todos sepan. Cuando nosotros conocemos a Jesús, es una noticia muy hermosa, es algo fascinante que pasa en nuestras vidas y que debemos compartir a los demás. ¿Tú sabes que Jesús quiere que tú compartas su palabra? Que tú compartas que Él existe, que tú compartas que Él es bueno. Vamos a ver qué dice Romanos 10:14. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Nosotros debemos compartir la palabra de Dios, debemos compartir de Jesús, porque solamente de esa manera habrá quien lo conozca, solamente de esa manera sabrán que Él existe y que quiere salvarlos. Por eso es que cuando nosotros conocemos a Jesús debemos compartir las buenas nuevas. Las buenas nuevas es el Evangelio de Jesús. Entonces nosotros siempre debemos de compartir el Evangelio de Jesús, que son las buenas nuevas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no lo hacemos? ¿Cómo dice la palabra? Pues no sabrán que Él existe. ¿Y cómo podrá salvarlos si no lo conocen? ¿Y cómo podrán creer en Él si nadie les ha dicho de lo que Él quiere hacer en sus vidas? ¿Saben? Nosotros debemos siempre acercarnos a todos y compartirles esas buenas nuevas, esas noticias que han transformado nuestra vida. Si nosotros leemos también Marcos 16:15, vamos a ver qué dice. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. ¿Qué nos dejaron encargados? Que prediquemos las buenas noticias. Las buenas noticias es la salvación de Jesús. Es que Él vino a esta tierra a rescatarnos, que dio su vida por nosotros, que haya esperanza para toda la humanidad. Y solamente lo pueden conocer y saber que hay esa esperanza cuando nosotros hablamos de Él, de lo maravilloso que es Él. Nosotros tenemos esa tarea y hoy queremos mostrárselas a ustedes. A veces es difícil hablarle a los demás, a veces hasta nos da temor o a veces hasta dudamos, pero ¿sabes? Cuando Jesús está contigo, Él te pone las palabras, Él te dice lo que debes decir. Pero para esto, recuerden que siempre debemos de aprender la palabra, porque esa es la que vamos a enseñar. Hoy queremos dejarles esa tarea, que a todos los que los rodean, a sus amigos, a sus primos, a sus tíos, a sus abuelitos, a sus vecinos, les hablen de estas buenas noticias, que Jesús existe y los ama. Hola niños, ¿cómo están? Oigan, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes recuerdan cómo fue el momento en el que ustedes aceptaron a Jesús en su corazón? En ese momento ustedes se convirtieron en personas cristianas, ¿verdad? Pero ¿ustedes saben realmente qué significa ser cristiano? Por ejemplo, yo puedo ser cristiano porque digo que soy cristiano, porque voy a la iglesia cada domingo, porque doy mi ofrenda, porque escucho todas las clases, porque bailo en las alabanzas. Bueno, pues tienes que saber que ser cristiano va mucho más allá de eso. Una persona cristiana se caracteriza por su relación que tiene con Dios, por cuánto le conoce y por cuánto le ama. Nosotros al ser cristianos podemos decir que conocemos a Dios, pero no tenemos que quedarnos solo en eso, tenemos que seguirlo, tenemos que querer parecernos a Él día con día. Eso es lo que caracteriza a una persona que es realmente cristiana. Ahora, ¿tú sabes cuántos de tus amigos son personas cristianas? ¿A cuántas personas les has hablado sobre Dios? Bueno, si no lo has hecho aún, tienes que saber que cuando lo vayas a hacer, tienes que tomar en cuenta 3 puntos que son muy importantes al hablar a alguien sobre Dios. El primer punto se trata de admitir. Para esto tenemos 2 versículos en la Biblia, Romanos 3:23,
que nos dice que todos pecamos, todos cometemos errores, todos. Y Romanos 6:23, que nos dice que ese pecado nos aleja de Dios. Pero no te asustes, ese es solo el primer punto. Para eso tenemos luego el segundo, que es creer. Para esto tenemos el versículo de Romanos 5:8. Así como nosotros pecamos y el pecado nos aleja de Dios, también tenemos que creer que Dios nos otorga su perdón. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo único para que muriera en una cruz para pagar por nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que creer en el perdón que Dios nos otorga y creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por nosotros en una cruz para pagar por nuestros pecados. Y luego tenemos el punto número 3. Una vez que tú ya admitiste y creíste, solamente te queda algo, que es confesar. Esto lo podemos encontrar en Romanos 10:9. Lo que tienes que hacer es confesar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Vamos a dar un repaso para que todo quede muy claro, ¿ok? Paso número 1, admitir. Admitimos que somos pecadores y que ese pecado nos aleja de Dios. Paso número 2, creer. Creemos en el perdón que Dios nos otorga, y creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nosotros para pagar por nuestros pecados. Y el punto número 3, que es confesar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. De esa manera podemos decir que realmente somos unas personas cristianas. Pídele a Dios que te ayude a hablarle a las demás personas sobre su amor. No tengas miedo, no tengas pena. Sé valiente y no te detengas. ¡Nos vemos, niños! Hey, me siento feliz. Si Cristo está en mí, ¿qué pasa? Me llena de amor. Hey, me siento feliz. Si Cristo está en mí, ¿qué pasa? Me llena de amor. Buenas tardes, estoy muy contenta de verlos en esta sección y un domingo más. Necesito que todos vayan corriendo por su Biblia. Les voy a dar algunos segundos. Listo, ¿ya tienen toda su Biblia en la mano? Bueno, les voy a dar la siguiente cita bíblica y ustedes lo van a tener que buscar, ¿vale? Y la cita es Juan 3:16.
Listo, ¿ya lo están encontrando? Es un versículo que muchos conocemos, pero es importante que lo sepamos ubicar en la Biblia. Así como buscamos este versículo, la tarea que van a tener esta semana es que sus papitos les puedan dictar algunas citas bíblicas y ustedes practiquen buscándolas en la Biblia. ¿Y por qué les digo esto y comenzamos buscando citas de la Biblia? Es importante que nosotros sepamos usar la Biblia, sepamos dónde se ubican cada uno de los libros de la Biblia, los capítulos, los versículos, porque es importante. ¿Pero por qué es importante? Bueno, en la palabra de Dios, en el libro de Segunda Carta a Timoteo, Dios nos habla de esto. Este es un versículo muy bonito y muy importante, y antes de leerlo todos juntos, quiero que se lo apropien. Esto se los voy a leer a ustedes y ustedes recíbanlo en su corazón y mediten en cada una de estas palabras que vamos a leer juntos. Y se los voy a leer dirigido a ustedes. Dice: pero tú, ustedes pequeños papás, familia, amigos, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto es muy importante, pequeños, porque aprendemos lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Es importante que nosotros busquemos todos los días la palabra de Dios y meditemos en ella. En ella aprendemos lo que Jesús hizo y aprendemos también cómo enseñarle a otros cómo ser hijos de Dios, cómo ser cristianos. También, cuando más nosotros nos empapamos de la palabra de Dios, más estamos capacitados para poder enseñar a otros niños, amigos o personas allá afuera a conocer a Jesús. Y entre más nos familiarizamos con la Biblia, más fácil encontramos los versículos. En esta tarde vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder memorizar versículos, a poder buscar todos los días su palabra para conocerlo cada vez más a Él y así podamos compartirles a los demás. Niños, seguimos platicando con ustedes acerca de cómo poderle hablar a otras personas acerca de Jesús. Y yo les voy a decir algo: ¿a quién no le gustan las historias? A mí me encantan las historias, pero ¿saben cuáles son las historias más padres? Las que son reales, por ejemplo, las que vemos en la televisión y después nos enteramos que sí le sucedieron a alguien. Pues ¿saben qué? Para nosotros poderle hablar a otras personas acerca de Jesús, les podemos contar historias. Pero ¿saben qué es lo más padre? Que les puedes contar tu historia. Cada uno de nosotros tiene una historia personal y quiero que vayamos rápidamente a nuestras Biblias y la abramos en Hechos, ¿vale? Vamos a Hechos y nos vamos a ir al capítulo 4 y luego los versículos del 18 hasta el 20 y les voy a leer lo que dice. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Niños, ¿cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? Seguramente muchísimas. ¿Y sabes cómo se le llama cuando tú les cuentas a otras personas acerca de lo que Jesús hizo por ti? Eso se llama testificar. Eso se llama contarles tu testimonio. Y esa es una manera muy importante y muy impactante en la que tú y yo podemos compartir. Por ejemplo, a lo mejor tú no conocías a Papá Dios ni a Jesús cuando eras chiquito, pero conforme fuiste creciendo, a lo mejor entraste a la escuela y a lo mejor hubo algún problema. A lo mejor tus papás tuvieron alguna pelea, algún problema, alguna enfermedad y así pudieron conocer a Papá Dios. A lo mejor Dios te libró de una enfermedad muy fuerte. A lo mejor Dios les dio economía porque estaban sufriendo. Pero ¿saben qué? Yo les voy a contar mi testimonio. En mi caso, yo desde que estaba muy chiquito,
Papá Dios llegó a mi vida. Yo tal vez tenía como 3 años, pero ¿saben qué? Yo era muy chillón y yo lloraba mucho, era muy inseguro, me daban miedo las cosas, pero ¿saben qué? Cuando yo empecé a congregarme, cuando fui a la congregación por primera vez y oraron por mí y me abrazaron y me dijeron cosas buenas para mí y conocí a Papá Dios, se me quitó todo eso. ¿Y saben qué? A lo mejor tú puedes decir, yo desde que era chiquito o desde que nací, ya conocí a Papá Dios. ¿Cuál es mi testimonio? Bueno, ¿sabes cuántas cosas muy feas hay allá afuera? ¿Cuántas veces oímos en la tele las guerras, las enfermedades, las pandemias, los robos? ¿Y a poco no Dios te ha salvado de todas esas cosas? Claro que sí. ¿Y no crees que eso es un gran testimonio? A partir del día de hoy recuerda que tú debes de testificar y contarle a todos las cosas que Dios ha hecho por ti, así como lo hacían los discípulos aquí en nuestras Biblias. ¿Cómo están? El día de hoy les voy a hablar de unas historias bíblicas en donde se muestra el cuidado que Dios tiene con cada uno de sus hijos y el poder tan grande que tiene Él. Por ejemplo, viene a mi mente la historia de Moisés. ¿Se acuerdan cuando un ejército estaba persiguiendo al pueblo de Israel? Moisés le pidió ayuda a Dios para que los dejara pasar. Entonces Dios partió en dos el mar y el pueblo de Israel pudo pasar. Ahora, otra historia que viene a mi mente es la de Pedro. ¿Se acuerdan del discípulo de Jesús? De Pedro, cuando él predicaba su palabra, lo metieron a la cárcel por ese motivo. Pero todos sus amigos oraron por él y él salió. Entonces Dios mostró el poder que él tenía con su hijo, el cuidado que tenía con su hijo. Otra historia que viene a mi mente es la de David y Goliat. ¿Te acuerdas que Goliat era un gigante muy muy grande? Y David era pequeño. Pero Dios le dio el poder a David para vencer a Goliat. Así fue, niños. Otra historia es cuando Jesús resucitó. Dios le dio el poder a Jesús para que Él resucitara y así nosotros tuviéramos vida eterna. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios les puede dar el mismo poder que les dio a sus hijos para que le hables a otras personas de Jesús? Por ejemplo, a tus amigos. Por supuesto que sí, ¿verdad? Dios te llena de valentía, te quita todo temor para que tú le hables a todos tus amigos de Jesús. Dios ama a todo el mundo, por eso quiere que lo conozcan. Recuerda, pídele a Dios que te dé las palabras, que te ayude a saber cómo hablar con tus amigos, que te quite todo temor para que ellos conozcan de Dios. Hola niños, otra vez estoy aquí con ustedes. Oye, cuando tú pides una cosa, ¿cómo es más fácil que la consigas? Cuando tú le dices a tu mamá que quieres algo, ¿cómo se lo pides? ¿En un tono enojado? ¿En un tono de grito? ¿En un tono amable y apacible? ¿O en una forma de regaño? ¿Cómo lo haces?
¿Sabes? Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, siempre la debemos de compartir con amor. Porque en la manera en que nosotros hablemos y en la manera en que nosotros actuemos, podremos mostrar el amor de Dios a las demás personas. Muchas veces nosotros vamos a decirles algo a las personas y desde que llegamos nos molesta su actitud o nos molesta la manera en que nos contestan. Pero cuando nosotros vemos la manera en que Jesús se movía y la manera en que Jesús hablaba de su Padre a las demás personas, nos damos cuenta que Él lo hacía siempre con amor, que lo hacía con paciencia, que lo hacía entendiéndolos. Y nosotros también debemos de ser así. No debemos de irritarnos, ni debemos de pedir las cosas con enojo, ni debemos hablarles con regaño a las personas. Recuerden que ellos no conocen de Cristo, ellos necesitan conocerlo, necesitan que llegue a su corazón, necesitan ser salvados y rescatados por Él. ¿Y cómo vamos a mostrárselos si nuestra actitud no es la adecuada? Nosotros siempre tenemos que tener ese cuidado. Y no quiere decir que somos perfectos, muchas veces fallamos, muchas veces nos enojamos, muchas veces no damos el testimonio adecuado de lo que es Jesús en nuestras vidas, pero nosotros también estamos aprendiendo, pero no tiene que ser una justificación. Debemos de intentar día con día hablar del amor de Jesús en amor, en paciencia, porque ¿saben qué? Dios quiere que todos lo conozcan, que todos lleguen al arrepentimiento y que todos alcancen la salvación. Y nosotros debemos de estar preparados para hablarles. Somos el instrumento que Él utilizará para que todas las personas lo conozcan. Pero siempre debemos de estar nosotros en una constante relación, buscándolo, pidiéndole que nos ayude y que podamos, a la hora de hablarle a los demás, actuar como es indicado y como es debido. Con paciencia, con amor, con inteligencia aún. Porque el enemigo no quiere que uno les hable a las personas, pero Jesús quiere que lo conozcan, Él los ama. Así es que otra vez que tú vayas a compartirle a alguien, que le vayas a hablar del amor de Jesús, hazlo de la mejor manera, con palabras adecuadas y con amor. Abre los ojos, mira a tu alrededor. Hay quienes quieren conocer a Dios. Alza tu mano en alto y dile de corazón: quiero servirte, yo iré. Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré donde
Niños, el día de hoy aprendimos grandes tips de cómo hablarle a otras personas acerca de Papá Dios, acerca de Jesús, acerca del Espíritu Santo, de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de testificar con nuestra historia, ¿verdad? Y eso me recuerda que esta semana les vamos a dejar una tarea muy especial, y es que nos cuenten sus historias. A lo mejor tú, como eres chiquito, pues no te sabes una historia muy grande, o a lo mejor no sabes cómo fue que tu familia o tus abuelitos o tus papás conocieron de Jesús. Entonces la vamos a hacer de investigadores y les vas a preguntar a tus papás, a tus abuelitos, a tus tíos cómo fue que conocieron a Jesús, y nos vas a contar tu historia. Así que nos la puedes contar en un videíto, o nos puedes hacer una foto de un escrito donde tú nos digas ahí cómo fue tu testimonio, cómo fue que conocieron a Jesús en tu familia y de cuántas cosas Dios los ha librado. Así que esto va a ser muy padre, va a ser de mucha bendición para ustedes y para nosotros también. Inclusive todas las personas que lo vean o lo puedan leer seguramente van a ser grandemente bendecidas. Y bueno, niños, esta semana no podemos felicitar a nadie porque otra vez no tenemos tareas. Recuerden, hay que ser muy activos en estas redes sociales. Para eso Dios las creó, para eso Dios permitió que haya tanta tecnología, para usarla. Hay que explotarla. Y bueno, niños, sin más por el momento nos despedimos. La próxima semana volveremos y seguramente tendremos más tips, más enseñanza, más diversión aquí en Temas Selectos de Generación de Ganadores. Nos vemos, bye.